Vale, a ver, que no puedo poner ni la cámara porque no tengo tiempo, tengo esta cara horrible. He vuelto. Hola a todos, yo soy Yuki y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube. Hoy voy a hacer un vlog. Lo que pasa es que mi intención era levantarme pronto y como que organizarme todo, pues como lo tenía planeado, ¿no? Pero me he levantado tarde, que no estaba en los planes. Ya no me voy a quitar esta camiseta ni para ducharme, ya es parte de mí. Son la 1:15 del mediodía y creo que la librería cerraba a las 2 o a las 2:30. Bueno, así que eso, me voy a cambiar, me voy a maquillar lo mínimo porque para ir a la librería y volver. Me llevo las uñas. Ah, vale, pensaba que era una foto. Bueno. Esto, lo que es esto, ya me lo regalé. De ropa me he puesto la vieja confiable, negro. Así que eso. Entonces que no me toque la nuca me da igual. Encargué el libro el viernes y ayer ya me llegó como la notificación, en plan el mensaje de poniéndome ya ha llegado tu libro. Y yo, fantástico. Y no os pasa, en plan, cuando creáis planes para el día siguiente y os levantáis ya mal, pensáis que todo os va a ir mal. Os soy yo. Me he puesto base en la ceja, maravilloso. Resulta que donde vivo no es un sitio grande y en nada llego a la librería. ¿Qué mato? Se me olvidaba lo más importante. Los cascos que están en las últimas. No pueden más. Yo tampoco. Going up. Esa huermo. Qué calor. Solo espero que esté abierta la librería. Que casi me muero. Una vez y no más. Es que no he tardado ni 20 minutos en bajar, ir a la librería, coger el libro y volver a subir. Y está cerca, pero no tanto. Dios mío, de las mejores compras que hice ese día. Encima la mujer me ha cogido los datos y se me queda así mirando. Y me dice, ¿no sales? Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Que me llegó ayer el mensaje de que había llegado el libro. Y claro, me he quedado en plan, estás diciendo que he bajado hasta aquí para nada. Pero lo que había sucedido era pues que había cogido mal mi número. Yo soy muy parecida a mi madre, ¿vale? Y todo el mundo me dice que soy como mi madre. Y cuando encargué el libro, me dijo la mujer, ¿tú eres hija de Silvia? Y yo, sí. Cuando ha conseguido encontrarme, como los datos que me había cogido el otro día, dice, ah, vale, la hija de Silvia. Y yo, sí, la hija de Silvia, tengo nombre. Porque me da gracia porque yo pensaba que me lo había preguntado, pues como, porque al parecerme, digo, igual para quitarse las dudas, pero me lo había preguntado para escribirlo ahí, como en los datos que yo le estaba dando. El que me compré, this one, yes. A ver qué tal. Hace unas semanas me compré este, porque iba básicamente de Londres, y no me duró ni 24 horas, literalmente. En plan, me lo empecé por la noche y me lo acabé al día siguiente, al mediodía, por la tarde. Me encantó, me enganchó. Como ver una de estas series que no puedes dejar de ver, en plan, un capítulo detrás de otro. Pues fue así, me gustó mucho como el humor de esta escritora. Entonces dije, a ver qué libros tiene. Este fue como uno que me llamó la atención, que además yo pensaba que era más grande. O sea, yo pensaba, me lo imaginaba más grueso, la verdad. Pero bueno, no me lo voy a empezar hoy por lo menos, porque si no capaz y que no haga otra cosa en todo el día. Aunque tengo ganas de leer porque hace días que no leo. Hace días, en plan, igual 2 semanas que no leo. Así que bueno, a ver qué tal. Me voy a poner el pijama otra vez. Ya que estoy, os voy a enseñar los freebies y las cosas que me compré en el concierto. Sí, la luz azul. Esta camiseta, que creo que ya sabéis cómo es. Luego esto también lo visteis. Qué suerte que me lo compré porque yo creo que si no me lo hubiera llegado a comprar, yo de ese día no pasó. Ya haré un vídeo contando en plan lo que detrás de cámaras y eso, pero sí que es verdad que me mareé mucho. Yo creo que porque directamente no estaba respirando. Luego esto también lo visteis de Bangtan. Esto, a ver, que es que no es con esto de Stray Kids de Domine. Esto, que es lo que nos dio una mujer nada más salir de la estación, nos dio este caramelo, que dentro lleva estas 2 pegatinas, imagino que son. ¡Ah! Pero bueno, del esquisu de Allen y una foto de Lino. No sé si se ve bien. La verdad es que esto no lo había visto. Esto fue lo primero que nos dieron. Agradecí mucho como el ambiente que daban los freebies. Me daba mucha gracia ver a toda la gente en plan repartiendo cosas. Iban con bolsas súper grandes y decían, mete la mano, en plan, porque tú simplemente metías la mano y te salía pues cualquier miembro y te lo quedabas. Luego este otro, que es una photocard de Félix. Tiene los ojos rojos, ¿no?
de Hollow. Pues esta photocard más una fotito de Zooming. No sé cómo cogerlo porque son pequeñísimas. ¡Oh! ¡Ah! Un dibujo de Félix. Tiene hasta su esquizo en el moflete, el nivel de detalle. Y luego, que este no, es que estas fotos no las había visto. Yo solo había visto la photocard. Y luego este de Bang Chan también tiene el esquizo en el moflete. Hay como una tarjetita donde pone disfruta el concierto. Enjoy the concert. Estas pegatinas. Luego este también de Félix, que es... Oh, con Stray Kids, Madrid y la fecha. Es que es maravilloso. Y la photocard, esta pegatina. La verdad es que este es como el que más cosas tiene. ¡Ay! ¿Qué? Está paralizado con mucho... Esta, Han Hyunjin. Ice cream. Luego esta del Quokka de Han, lo que no entiendo porque pone photocard oficial, en plan, ¿es de verdad? Esta que me la dieron en plan... Crazy So Good. Hola. Que me la dio una mujer súper random, que es pues Bang Chan. Hola. Y esta ni siquiera lo elegí yo, en plan, yo iba caminando tranquilamente y una mujer fue como... "Uy". Y de repente me la plantó en la cara y yo la cogí. Y la mujer desapareció. Chris. Y luego, después de las photocards, tenemos pegatinas, creo. Esta pequeña pegatina de como swimming. Un Christopher salvaje. Han en todo su esplendor. Este llaverito. Hubo un momento súper random, que fue después del concierto. Estábamos caminando con Lara tranquilamente y dijo Lara, quiero más freebies. Seguido de eso aparece una chica y nos da 2 pegatinas y se va. Y yo, Lara, por favor, corre, di que nos toca la lotería. Y fue muy random y nos dio esta pegatina. Fue un momentazo porque fue súper random. Y esta photocard de Bang Chan mirando un pez. Hola. También vienen pegatinas. Una pegatina de Wolfson, esta. Y luego me dio mucha gracia porque este lleva como con unos pendientes. Y estos son como los freebies. Y luego yo me compré por último el póster. También tengo que mirar dónde ponerlo porque no tengo espacio. Igual encontró ya el sitio, porque llevo ya días que he ido a cambiar este, porque está roto. Y por último, pues los banners, que no los enseñé. El oficial, que está ahí las meninas, Hyunjin pintando, Félix haciendo paella, Solmen tocando la guitarra, Don Quijote y Sancho Panza. Esto no tengo muy claro quién es también. Y del Atlético. A mí me sonaba que Don Quijote quería conquistar con el corazón de una chica, pero se supone que es imaginaria. Entonces no entiendo quién es exactamente Chanbin, pero bueno. Muchas gracias que Bang Chan fuera Don Quijote. Don Quijote. Y luego estaba esta, que la encontramos como ya después del concierto, comiendo chocolate con churros, jugando con el equipo de España, tocando la guitarra, la flamenca. Y ya está. Pollo, chicken, unas tostadas que me he hecho, que me he cortado un poco de queso. Y mermelada de mora hecha por la madre de Moon, que está deliciosa. Let's eat. A mí las mermeladas la verdad es que me suelen gustar mucho. En plan, mi favorita es la de tomate. Me he puesto para ver... Sí, Stray Kids. Porque como ya he dicho varias veces, he estado como 2 años bastante mal. Como que me había distanciado de todas las cosas que me hacían ser yo, básicamente. Y una de esas cosas pues era Stray Kids, en plan como que... Y después de ir al concierto he vuelto a sentir esa conexión con el K-pop, con ellos. Entonces como que estoy viendo todos los vídeos que no había visto en su momento. Y ahora mismo me he puesto el 51, que están yendo de camping. Que me parece que Chanbin va a ir a hacer la compra. Ya he mencionado... Soy yo.
como que ha mencionado que no ha ido a hacer nunca la compra solo. Y me da mucha gracia ver a Changbin como en ese tipo de situaciones, porque es como que llega. Gambas. Eso en la lista pone Seu. Supain-san Apchak. Supain-san Apchak. Olibuyu. Olibuyu. Aceite de oliva es olibuyu. Que gamba en coreano es seu, pero lo llama gamba. Gambas. Gambas. En inglés, ¿cómo se dice gamba? ¿Cómo se dice gamba en inglés? En inglés eso se dice prawn. 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 Entonces lo llama gamba en plan Seumin. Tiene un C1 en español, yo creo. Montar una tienda de campaña es algo que me gustaría hacer, pero que sé que no se me daría bien, la verdad. No sé por qué. Esto es Bubble. He recibido un mensaje de Chris. Hola. A ver. Manda una foto. Nice. Ayer mandó una foto y hoy ha mandado otra. Y ha puesto, oh, ajá, I had this one too. También te digo, tremendas tiendas, ¿eh? Yo he ido de acampada en el campamento y así no eran las tiendas. Fuimos... Oh, qué chulo. Es que los detalles... También lleva como 10 minutos en la misma sección del supermercado. Me gustaría saber a qué tipo de pasta se refiere Changbin cuando dice que le gusta la pasta. Porque a mí se me vienen los macarrones a la cabeza. O sea, es la primera vez que hace la compra y encima le sobra dinero. Es que de verdad, Changbin es que soy yo, Changbin. Es que ya sería mancha. Sí soy. Bueno, el otro. Es que el agua del río... ¿Por qué? Oh. Ah, este TikTok creo que lo he visto. Pon un bálsamo en tu vida. Ay, no. Es como la pinta. Acabo de decir, qué buena pinta. Y justo ha dicho Han, qué buena pinta. Yo no sé a qué sabrá todo lo que están haciendo, pero sacaron una pinta. Yo no sé cómo pueden comer la carne nada más, sacarla. O sea, la está haciendo y de repente la agarra con la pinta y se la come. ¡No! Lo mejor de todo es que se le ha caído mitad agua y no se ha manchado. Y ahora voy a hacer algo. No quiero hacerlo. Voy a hacer algo que seguramente me voy a arrepentir, porque ya me estoy arrepintiendo y no he empezado todavía. Que es... No lo estáis viendo. Toda esta estantería está llena de libros. Pues quiero reorganizar las estanterías de los libros, porque aquí no tengo nada. Pero que está sucediendo con la luz. No se me ve a contraluz, pero quiero sacar todos estos libros. Y tengo otra estantería aquí. Quiero sacarlos todos también, porque quiero distribuirlos tanto en esta estantería como en esta de arriba. Me voy a arrepentir, pero quiero hacerlo, porque quiero hacerlo. Necesito motivación.
Bom, 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 bom. ¿Tú crees que me puedes poner señorita después del top line? No, ¿verdad? Ah, está mal. ¿Se me ha caído por detrás, en serio? Es que me voy a arrepentir de la manera... Seré más raro que un río. Caído de pie. Me va a dar algo. No. Oh my god. Oh my god. Bueno, a ver. Estaba pensando, antes de sacar todos los libros, ya los he sacado todos, no sé. Antes de sacar esto, voy a empezar a poner ya los libros para ir desalejando todo lo que tengo. Es que mirad, es una locura. ¿Cómo se está? Que no entiende la situación. Y es que aquí hay más, es que aquí hay más. Es que eso no los voy a tocar, en plan, ahí está abajo, pero es que eso no los voy a tocar porque me gusta mucho cómo están puestos. Y ya limpié la estantería el otro día, así que lo único que quiero es reorganizar esta parte de aquí. Lo que tengo claro, porque yo esto lo tenía dividido en esta parte como las cosas de Asia y todo lo demás pues una mezcla de todo, en plan romance, fantasía, distopía, todo. Lo que quiero hacer es seguir poniendo aquí los de Asia y fantasía, distopía. Y luego aquí, pues todo lo demás, en plan lo que sea romance, reflexión, misterio, pues todo aquí puesto. Así que voy a empezar a poner lo de Asia. Así que a ver. Oh my god, this song. Tengo una anécdota en el concierto con esta canción. Anécdota, fue un sufrimiento. ¡Buah! La verdad es que este no tiene nada que ver, pero me da igual. Porque queda bien con este, como son los dos grandes. Y así sostienen todo. Pues la verdad es que tengo más de los que pensaba. Igual no me caben. Definitivamente no me van a caber todos los que me quedan. No voy a venir y este tenía que ir el primero. O sea, este es el segundo del Nombre del Viento, que no me lo he leído, me tengo que leer, pero es que tengo miedo de leérmelo porque sé que me va a gustar. Y le dejo a mi tía el primero, entonces aquí tendría que haber un hueco, ¿sabes? Ya lo haré cuando me lo devuelva.
Me ha acabado hasta la batería de la cámara. Pero... ¡oh! Que me está gustando el resultado. He hecho cambios. Es que mirad qué bonito queda. Es que mirad qué bonitos que son. Tío, me encanta. Es que además los reflejos quedan súper chulos. Y yo creo que he hecho los cambios perfectos porque aquí, este hueco va a ser el que necesite para poner el libro del nombre del viento. Y es que yo creo que es hasta exacto el hueco. En plan, perfecto. Y es que qué bien quedan. Así el tamaño. Es que yo... O sea, yo lo he ordenado... Esto... porque está así. Hay gente que lo ordena por editoriales y todo eso, pero yo lo ordeno por tamaño, en plan, de alto a bajo, todo el rato, todo el rato. Ahora queda por sacar todo esto y poner todo esto. Pero es que queda súper chulo. Por favor, ignoradlo. Por favor. ¿Estás diciendo que de esta me falta sitio y en esta me sobra? Qué mal me he hecho. ¡Ay, la uña! ¡Dios! ¡Ah! ¿Y este? ¿Este qué? Don't ask, what are we? I like it, baby. ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa con este? I like it, like it. Oh, Dios mío, cómo pesa. Dios mío. Me acaba de salir recomendados en YouTube un vídeo de los jugadores del Barça con Itzy. I mean, what the fuck. Sí que me dijo ayer a mi padre que había ido el Barça a Corea y que ganaron 7-3 o algo así. Pero que hacen con Itzy. Que me parece bien, ¿eh? Pero ha sido como muy random, en plan... No me lo esperaba. Sí, les está enseñando como letras de canciones en coreano y los del Barça creo que les están hablando en catalán. Porque lo que han dicho yo no lo he entendido. Español no era. La verdad es que yo no sabía que habían ido a jugar. Me lo dejó ayer mi padre y fue como... Y si tengo que elegir uno, es el Madrid o el Chelsea. Porque está... Cucurella. Es el que más me gusta. Cucurella. A mí me gusta España. En plan, el conjunto, cuando juega España es cuando más me involucro en el fútbol. Si tuviera que elegir uno, yo creo que sería el Real Madrid, la verdad. Pero aún así me hace ilusión que vaya un equipo español a jugar a Corea. Pero bueno. Itzy. Itzy. No sé cómo es, no sé si es así. Qué calor. Voy a quitarme el maquillaje. Hace días que no me lo pongo. Como no, os tengo que enseñar el resultado de las estanterías. Al final me gustó como lo he hecho. Me estoy poniendo todo esto cuando ahora mismo me voy a limpiar con toallitas, no sé. I am fucking crazy, but I am free. Dame llaman a la coreana. Lo último que esperaba ver hoy por noche.
que decir que sí que voy a leer. Porque me apetece leer un poco. Así me es que me cortaron el pelo. Ah, hostia. De pequeña me llamaban la atención porque me entretenía cuando nos mandaban al baño haciendo burbujas en vez de mear. ¿Qué le pasa? ¿Cómo he puesto la estantería? Está esto aquí así, fantasía. Y a partir de la mora con caballo pasamos a Asia. He puesto al Wolfgang en medio de una pulsera que me regaló mi hermana. Entonces no sé por qué siempre lo tiene para arriba, que se me mata. De Asia y fantasía. Y arriba he puesto... Aquí tengo a Jimin. Excuse me. Esto es lo de romance. Aquí una rana que también está leyendo el libro que me voy a coger para leer ahora. Y aquí esta sección como de misterio o miedo con el Funko de Richie de It. Y luego aquí pues cosas en esta estantería, unos libros pues que tienen que hacer espacio, la verdad. Lo siento. Vale, he cogido el libro en subrayador y he elegido posits para cuando marque este azul y este azul, estos dos para marcar. ¿Qué le he puesto? Bueno, vamos a ver. No me duró nada. Que no empezaba a leer y ya se acabó. Bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Tengo unas manos, de verdad. Por tu culpa. Qué pesado que eres, de verdad. Voy a ir, o sea, me voy a dormir. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like. Y si no, también suscríbete. Dale a la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Adiós.